Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la 7ª Semana Económica y Financiera, una actividad de Global Money Week y que es organizada internacionalmente por la Fundación Child and Youth Finance International. A este evento, el Banco Central se suma a través de su programa de responsabilidad social, Aula Central para la Educación Económica y Financiera. En esta edición, están participando unas 30 entidades del sector financiero nacional y se estará desarrollando desde hoy lunes 22 hasta el viernes 26 de marzo en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden acceder a los enlaces y a las diferentes charlas y descargar el programa completo de toda la semana económica en la página web del banco www.bancentral.gov.do, así como en nuestras redes sociales con la etiqueta CEFBCRD. Seleccionar los enlaces de las charlas de su preferencia y ser parte de la experiencia de la semana económica. A continuación, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental nos presentará la charla La contabilidad gubernamental en el ámbito de las finanzas públicas, a cargo de Miriam Bautista y Elvia Acosta. Espero que lo disfruten. Muchas gracias al Banco Central por invitarnos a la Feria Económica Financiera. Vamos a presentar vamos a compartir la contabilidad gubernamental en el ámbito de las finanzas públicas. Los temas que vamos a ver son aspectos generales, origen de la contabilidad y la situación actual, así como los retos y hacia dónde vamos con la contabilidad. Bien, para nosotros iniciar, vamos a ver algunos aspectos generales como la política fiscal, que es el uso y composición o estructuras de los ingresos y los gastos del gobierno y el sector público, así como la acumulación de activos y pasivos para alcanzar los objetivos de desarrollo y estabilización económica. En cuanto a las finanzas públicas, es destinada a estudiar y establecer la metodología para el abordaje de las acciones del gobierno en su política fiscal y social, para los cuales los organismos internacionales han tenido guías y manuales y pautas en la materia. Es decir, el gobierno recauda, administra y asigna esos recursos. Y en cuanto a la contabilidad pública, como subdisciplina de las finanzas, permite el registro sistemático de todos los hechos económicos financieros que puedan afectar el patrimonio de la nación. En cuanto a los orígenes de la contabilidad, viene a mediados de 1900. No había una preocupación clara de los estados de la región en insertarse en los estándares internacionales de registro y se llevaba una contabilidad de partida simple, solo las operaciones de los presupuestos de ingresos y gastos. Contraste a eso, la profesión fue desarrollándose en los países de tradición anglosajona, es decir, que en esos años se tenía una cultura mucho más presupuestalista. Ya en 1916 se propuso un grupo de estudio internacional de contadores. Ya en 1970 se ampliaba el grupo de estudio de la Federación Internacional de Contadores. En 1980 se emiten las primeras normas internacionales con los principios anglosajones. Y en los 90-2000 se expande los miembros de la Federación Internacional de Contabilidad y se crea un comité específico
para el sector público, porque ya las normas internacionales de contabilidad no aplicaban al sector público, porque el sector público no busca una rentabilidad, y las normas internacionales de contabilidad surgieron más para las empresas privadas que sí buscan rentabilidad de sus operaciones. Y el gobierno lo que busca es distribuir los recursos para el bien común. En cuanto a la contabilidad pública en nuestro país, en nuestra nación, se desarrolla con la industria azucarera y la llegada al país de técnicos cubanos e inversionistas norteamericanos para el establecimiento y el desarrollo de los ingenios azucareros. Estos inversionistas no encontraban profesionales especialistas o técnicos contables para registrar esas transacciones financieras de la industria, por lo que fueron traídos desde Estados Unidos, y ahí la contabilidad dominicana, privada y pública, asientan sus primeros principios a base de los principios norteamericanos. En 1916-24, en vista de que nuestro país estaba muy endeudado, intervinieron el país por la deuda. En 1929 se crea la ley 114 de la Oficina de Contabilidad bajo la supervisión del Contraloría, y se crea la Comisión Económica Dominicana para controlar las finanzas, el flujo de caja. Ya en 94 se crea la ley 3894 de la Contraloría y Auditoría General de la República. En el 70 se modifica un artículo de la ley 3894, modificándole el nombre de Contraloría y Auditoría General de la República, con el nombre de, no solo que tendría funciones de ser contadora de la nación, sino también el control de las erogaciones de los recursos públicos. Y con esta ley se fusionan ambas actividades. Ya para 1970, con el consenso de Washington, impulsado por los organismos internacionales y los países desarrollados hacia el conjunto de países de desarrollo en la década de los 90, y un conjunto de media corte económicas, sociales, de corte neoliberal, mostrándose como un conjunto de recetas para alcanzar el crecimiento económico y el control de los precios y tipo de cambio en los países afectados por la crisis. Ya en el 96 surge, emite el decreto 581-96, donde se inicia el proceso de modernización y reforma del Estado. Como producto, como resultado del decreto antes mencionado, o de la reforma de la administración financiera, se promulga la primera ley de esta renovación de la administración financiera, que es la ley 126-01. Esta ley fue promulgada el 27 de julio del 2001. ¿Y qué viene a tratar esta ley? Se instala por primera vez el sistema de contabilidad gubernamental, porque anteriormente, como vimos anteriormente en las diferentes vistas, la contabilidad quien la llevaba era Contraloría General de la República mediante la ley. Sin embargo, Contraloría General de la República lo que se centraba más era en el control de las erogaciones, no más a nivel de un registro contable con la finalidad de emitir estados financieros, sino que emitía reportes específicos
para la administración. Aparte de que se instala el sistema de contabilidad gubernamental, se crea la Dirección General de Contabilidad y separa las funciones del registro y el control interno. Ya a partir del 2003, Contabilidad Gubernamental inicia las operaciones. La ley fue emitida en el 2001, sin embargo, sus operaciones inician en el 2003. ¿Y qué hace Contabilidad Gubernamental en ese periodo 2003? Bueno, registra aquellos libramientos, los libramientos de las instituciones en una base de datos única. En el 2004 se inicia con la implementación del Sistema de Información Financiera, SIGEF, que es la plataforma oficial para el registro de las operaciones económicas financieras. En el 2005 se cierra el primer periodo presupuestario de ingresos y gastos correspondiente al periodo 2004. Es decir, se realiza el primer estado de recaudación e inversión de las rentas en nuestro país como prueba. Y es el informe de rendición de cuentas por excelencia a nivel país. En el 2006 se coloca en producción el módulo de contabilidad en el SIGEF. Además de que se promulgan y se modifican varias leyes del sistema de la administración financiera, como la ley 567 de tesorería, la 594-06 del Ministerio de Hacienda, la 423-06 de la Dirección General de Presupuesto, la ley 606 de Crédito Público, la 507 del CIAFE y la 498-06, que es la de Inversión Pública. Bien, ya a partir del 2001 se instala el sistema de contabilidad gubernamental con la ley 126.01. Sin embargo, ¿quiénes deben de acogerse a esta ley? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues todo el sector público dominicano, porque la finalidad es saber la situación patrimonial de la nación. Entonces, el sector público dominicano está compuesto por el sector público no financiero y el sector público financiero. El sector público no financiero está compuesto por el gobierno general, el gobierno general nacional, que depende el gobierno central, las instituciones descentralizadas y las instituciones de la seguridad social. Y también los gobiernos locales, Ayuntamiento del Distrito Nacional, los municipios y las juntas distritales municipales. Además del sector público no financiero, están las empresas públicas financieras, que son las nacionales y las locales. Y correspondiente al sector público financiero están las instituciones financieras monetarias y las instituciones financieras no monetarias y algunas auxiliares financieros. ¿Y con qué finalidad realmente tienen que cumplir? Entonces, uno de los objetivos principales del sistema de contabilidad es la transparencia y rendición de cuentas, la estandarización y comparabilidad de la información contable,
las tomas de decisiones con una información de calidad, porque la finalidad real del sistema de contabilidad a partir de la rendición de cuentas, de que cada ciudadano sepa en qué se invirtieron esos recursos, es también para que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones para nuestra nación. En cuanto a la estandarización y la comparabilidad, es de que cada oficina de contabilidad de las instituciones públicas hablen el mismo idioma, que no cada quien haga lo que le parezca, que haga los registros y sus estados financieros con un criterio profesional simplemente, sino que todo esté estandarizado y que la información se pueda comparar tanto aquí en nuestra nación como internacionalmente. Además, nos da acceso a mercados de capitales y estimula a inversionistas. Es decir, si como país, como nación, nosotros tenemos información financiera y económica de calidad, tenemos mejores acceso a los mercados de capitales y pueden venir inversionistas, es decir, afianzamos mucho más las inversiones. Otro de los objetivos es fomentar la cultura contable. Como ustedes saben, los países de nuestra región y nuestro país tenemos una cultura a nivel de sector público presupuestalista y nosotros debemos de fomentar la cultura contable, ya que vienen con historias y acumulaciones y nos permite ver la situación real y financiera del sector público. Además, nos da una reputación internacional y facilita los análisis económicos y estadísticos. Bien, ahora le voy a dejar con mi compañera Elvia. Gracias a Miriam por este viaje cronológico por la DIGECOP como rectora de la contabilidad pública. Continuamos señalando ya para el 2009-2012. ¿Qué sucedió en contabilidad gubernamental? Pues se inicia el proyecto de NISP. Las NISP son las normas o los estándares internacionales de contabilidad donde permiten que las instituciones públicas y los estados-naciones produzcan información fiable, oportuna y veraz. Información que sea armonizada e información que sea comparable con otros países. ¿Qué se hizo entonces durante esos 3 años? Se contrataron técnicos internacionales, se inició formalmente el proceso de adopción en materia de NISP y para el 2014-16 entonces se elaboran manuales y políticas generales, un plan de cuentas contables basado en NISP, para decirle a las instituciones públicas de la República Dominicana el cómo actuar en materia de contabilidad gubernamental. Para el 2018, entonces, se elabora desde la DIGECOP, desde Contabilidad Gubernamental, el Manual para la Elaboración de Estados Financieros y se emiten políticas particulares para inventarios, propiedad, planta y equipos, activos intangibles y otros rubros importantes de los estados financieros. Ya mucho más cercano al 2020, para el 2018-19, se inicia con el Manual Conceptual para la Consolidación de Estados Financieros, como un hito importante de la contabilidad pública para la República Dominicana. Y se elabora por primera vez entonces el primer estado financiero consolidado del 2019, donde consolidaba el 58% de las instituciones del sector público dominicano. Estamos hablando de cerca de 310
entes contables. Para el 2020, mucho más reciente entonces, se inicia un proceso de Best Learning con países avanzados en la materia, con Colombia, Perú, México, para que hablemos un mismo idioma en materia de consolidación gubernamental. Y también entonces se elabora el segundo estado financiero consolidado con informaciones del 2019 en este 2020. ¿Cuáles son los estados financieros entonces que contabilidad gubernamental como ente rector produce? Estado de situación financiera, o lo que todos y todas conocemos como balance general, el estado de rendimiento financiero o el estado de resultado, el estado de cambio o activos netos y el estado de flujos de efectivo. Todos ellos atravesados por las notas explicativas, que son esa pieza fundamental de los estados financieros, porque permite ver entonces cuál es el movimiento de cada una de las cuentas. Para el gobierno central nos gustaría mostrarle entonces cuáles son los estados que se producen de esta contabilidad gubernamental, no solamente como ente rectora de la materia, sino también como la encargada de elaborar dichos estados financieros. Tenemos entonces el estado de situación financiera, donde vemos los activos, pasivos y patrimonio del gobierno central. O sea, ¿qué hace el gobierno central con los recursos que tiene? ¿Cuáles son las obligaciones con las que dispone? Y entonces, ¿cuál es el patrimonio neto que queda a partir de esa relación de activos y pasivos? El estado de rendimiento financiero, que es el estado que permite ver entonces qué hacer con los ingresos y cómo se ejecutan los gastos desde el gobierno central, cuáles son las cuentas que lo componen y si generamos entonces ahorro o desahorro en la materia. El estado de cambio o activos netos en el patrimonio, que permite ver el movimiento del patrimonio gubernamental, para este caso el patrimonio del gobierno central para los años que estamos contemplando. El estado de flujo de efectivo, entonces, que es ese estado financiero que me permite ver la liquidez real de una entidad, en este caso del gobierno central. ¿Cuál es el flujo de entrada y salida de recursos? ¿Cómo se mueve la caja, hablando en términos de contabilidad? Entonces, un elemento muy importante para contabilidad gubernamental, y con eso finalizamos nuestra charla, y quiero ver sus preguntas, sus comentarios, sus impresiones en el chat, es el hacia dónde vamos. ¿Cuáles son los retos y acciones que tiene contabilidad gubernamental como rectora del sistema? Lo primero es fortalecer la contabilidad pública, y ese fortalecimiento de la contabilidad pública se da a través de un seguimiento oportuno y veraz de todas las informaciones y de las instituciones del ámbito público. ¿Con qué? Con la bandera de la NIECP, produciendo políticas particulares y generales que le digan a las instituciones cómo actuar. Incrementar también una cultura de rendición de cuentas a nivel país. República Dominicana, como miembro de la FOCAL, necesita posicionarse, necesita decirle a la región, necesita decirle al mundo: estamos produciendo contabilidad gubernamental de calidad, estamos produciendo información fiable y oportuna para la toma de decisiones. Y para eso hace falta, y es una voluntad, el incrementar la cultura de la rendición de cuentas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con acuerdos tripartitos entre diferentes instituciones públicas. ¿Para qué? Para poder levantar los bienes del Estado, para poder decir cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar y hacia dónde vamos. ¿Cuál es otro de los retos importantes para contabilidad gubernamental? Continuar avanzando en la consolidación de las informaciones económicas financieras. Y eso se logra a través de ir paso a paso cubriendo el universo del sector público dominicano. Hasta la fecha llevamos consolidado el 58% de este. Y es un elemento sumamente importante, siendo el primer estado financiero consolidado que se logra. ¿Cuál es otro de los retos? Desarrollar entonces un sistema de consolidación en línea y un subsistema que permita identificar las transacciones comunes entre las instituciones. Eso permite entonces validar si una institución X tiene una operación con una institución Y y cómo ellas se consolidan. ¿Cuál es otro de los retos? El reconocimiento de los activos del sector público dominicano.
Como vieron en una lámina anterior, nosotros tenemos un patrimonio negativo y es un reto importante y es una asunción, una responsabilidad por parte de nuestro director general, el señor Félix Santana García, el firmar acuerdos para levantar los activos del Estado, para decirle a la sociedad dominicana, a la prensa, a los organismos internacionales, Dominicana tiene esto en materia de patrimonio público. ¿Cuáles son otros de los retos? Poder ir de la mano con un presupuesto público que cada vez integre muchas más operaciones financieras. Un presupuesto público que sea acorde y espejo a la contabilidad gubernamental, que refleje la realidad de las instituciones. Otro de los retos es implementar los módulos faltantes en el sistema de información financiera. A esto nos referimos a los módulos de cuentas por cobrar, módulos de cuentas por pagar, bienes de consumo, bienes de uso, etc. Y otro de los importantes retos que contabilidad tiene es la actualización del marco legal. La ley 126-01 fue la primera ley producto de la reforma y modernización del Estado de 1996 al 2000. Y esta ley entonces no contiene sanciones y hay elementos que quedan detrás frente a la realidad nacional e internacional. Y por eso uno de los importantes retos es provocar una ley que sea mucho más moderna, una ley que promueva la rendición de cuentas, una ley que promueva la robustez de la contabilidad pública. También nos gustaría, finalmente, invitarlas e invitarlos a que accedan a nuestra página web www.digecop.gov.do, donde en ella van a encontrar información oportuna y de calidad sobre los activos, pasivos y patrimonio gubernamental, sobre las normativas que se están emitiendo. Hay un portal sobre la MISP. Se están produciendo informaciones sumamente importantes para ustedes, para la toma de decisiones y para los terceros interesados. De nuestra parte, muchísimas gracias y nueva vez agradecer a la Semana Económica y Financiera, al Banco Central y a los patrocinadores de tan importante evento. Si tienen una pregunta, en el chat tienen una pregunta, por favor, Miriam y Elvia. Miriam, Elvia. Disculpen, estamos viendo una pregunta de José Arthur Tapia. Gracias por estar activo. La pregunta es si existe un sistema especial para llevar las cuentas más fáciles y organizadas. Sí, en materia de contabilidad gubernamental del gobierno central existe el sistema, que es el Sistema de Información de la Gestión Financiera o SIGEF, donde donde se analizan y registran todos los rubros de las 166 instituciones que forman parte del ente gobierno central. El órgano rector de ese sistema es el Ministerio de Hacienda, porque ustedes saben que en contabilidad pública es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos a Miriam Bautista y Elvia Acosta de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental por su charla La contabilidad gubernamental en el ámbito de las finanzas públicas. Les recordamos además que todavía queda contenido en el día de hoy en esta séptima semana económica y financiera y pueden encontrar todo el programa en la página web www.bancentral.gov.do y así como en las redes sociales a través de la etiqueta CEFBCRD. Que tengan feliz